Cada que rueda el balón del deporte más hermoso del mundo, va dejando huella dentro y fuera de la cancha. Y yo lo analizo y te lo cuento para que tú tengas el veredicto final sobre todo lo que acontece dentro del mundo del balompié. Esto es Crónicas del Balón, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la cuarta edición de Versus en el podcast de Crónicas del Balón. Así es, esta sección en el podcast donde ponemos frente a frente jugadores, equipos, técnicos y bueno, hoy hay una edición especial. Hoy vamos a poner frente a frente en Versus a los dos eventos deportivos más grandes en el mundo, el máximo spot, a lo que todo deportista aspira. Claro que sí, tenemos fútbol contra Juegos Olímpicos porque estamos a 10 días de Tokio 2020. Edición 2021 por la pandemia, ya sabemos todos lo que pasó, lo que está pasando en el mundo, porque bueno, esto todavía claro que no acaba. Pero bueno, vamos a comenzar y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ya sabemos, este podcast es de fútbol y aunque los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas... son multidisciplinarias, claro que entra el fútbol. Y bueno, aquí no nos vamos a meter en lo que son todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos, porque bueno, este podcast, el capítulo trataría de temas muy profundos, muy interesantes, pero más que nada nos tardaríamos por lo menos una hora. Y eso resumiendo mucho, así que hoy vamos a tomar en cuenta, más que las competencias, el valor, tanto la medalla de oro en Juegos Olímpicos, como llevarse el trofeo de la Copa del Mundo. Así que vamos a comenzar. Bueno, comencemos con el invitado, por así decirlo, del día de hoy, que son los Juegos Olímpicos. Sí, estos son una tradición sumamente antigua que se hacía allá en la antigua Grecia. Eran los juegos en honor a los dioses del Olimpo, juegos que se hacían, pues, obviamente no eran los mismos deportes que se hacía hoy en día, porque bueno, el fútbol tiene poco más de 180 años, por ahí si mis números cuadran, así que bueno, evidentemente no tenían las mismas competencias de hoy, pero sí era demostrar quién tenía más fuerza, más poder en honor a los dioses de la mitología griega. Mientras que el Mundial de Fútbol, bueno, el primero fue en Uruguay por allá de los años 30, como tal, este formato ha ido evolucionando muchísimo, ha ido cambiando la regla conforme fue evolucionando el reglamento y la manera de jugar el fútbol, que ya tenemos capítulo de eso, por cierto, vayan a escucharlo. Y bueno, a pesar de que no es lo mismo, sigue manteniendo su estructura contrario a los Juegos Olímpicos, que también se han ido adaptando. Pero, a ver, los Juegos Olímpicos tienen más tradición por ser de una civilización más antigua que, bueno, de las más antiguas del mundo, una de las que más ha influenciado al mundo occidental como lo conocemos hoy en día, o el fútbol puede tener incluso un poquito más de crédito por ser más pasional, por llevar una identidad. A ver, no podemos comparar épocas, eso es seguro. Así que mejor tomemos el parámetro de la actualidad. Vámonos con la medalla de fútbol en los Juegos Olímpicos. A ver, el formato de clasificación a las Olimpiadas es muy parecido al del Mundial. En muchas disciplinas tienes que ir ganando competencias, en este caso partidos, para poder llegar a esta justa olímpica. Sin embargo, tiene un poquito más de restricciones. ¿Por qué? Bueno, los Juegos Olímpicos, ya todos lo sabemos, es con una selección sub-23 que pues solo puedes llevar 3 refuerzos que no cumplan, mejor dicho, con la edad, que se puedan pasar un poquito más de esta edad. Y el fútbol pues es libre, puedes llevar a quien quiera que esté en activo, obviamente, pero la edad que sea, esto no es un requisito. Y bueno, sin embargo, creo que las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, la duración es un poquito menos que el Mundial, es menos la cantidad de partidos, los rivales son menos, la exigencia también es menos, sin embargo, por lo mismo hay menos margen de error. Los Juegos Olímpicos son por lo regular a eliminación directa, mientras que el Mundial tiene una fase de grupos más amplia, un poquito más extensa, hay un margen de error, puedes calificar en primero o en segundo, incluso aunque lleves una gran ventaja, te puedes quedar afuera en el último partido de fase de grupos. Recordemos la última participación de la selección mexicana
en el Mundial de Rusia 2018, donde estuvimos así de quedarnos fuera de esta competencia. Entonces ya tenemos el límite de edad, tenemos el formato de la competencia y ahora vámonos con, claro que sí, la siempre bienvenida opinión del consumidor, del aficionado, del hincha, de los que vivimos este deporte desde la grada o bueno, sentados frente al televisor. Bueno, cuando un equipo de fútbol llega a ganar la medalla de oro, ¿es fiesta nacional? Sí, no, nuevamente depende de a quién le preguntes, porque bueno, al menos cuando México ganó la medalla de oro en Londres 2012, yo recuerdo que fue fiesta, fue algarabía, fue un descontrol total. Yo me fui con mis padres al centro de mi ciudad a festejar. Era una fiesta enorme, era una fiesta incluso... Sí, se comparaba como por ejemplo cuando México le va bien en algún mundial o como cuando el equipo local sale campeón. Bueno, fue el mismo punto de reunión, el mismo motivo, una competencia de fútbol y la misma energía, la misma... Vaya, ¿cómo decirlo? Efervescencia, el mismo efecto. Sin embargo, los Juegos Olímpicos no causan esta emoción en otras disciplinas que no sea el fútbol. Pero ahora, esto en México. Vámonos, por ejemplo, a lo que pasa en Argentina. Argentina ya también tiene medalla de oro ganada por Messi. También lo tenía, claro que sí, tenía que tenerlo el astro argentino. Sin embargo, ya se tomó con un poquito más de calma. Claro que se festejó, evidentemente se va a festejar. ¿Cómo no se va a festejar una medalla de oro en un país todavía más futbolero que el nuestro? Sin embargo, no causó tanto revuelo, no causó tanto furor. ¿Por qué? Porque Argentina tiene ya 2 mundiales de la FIFA, 1978 y 1986, de la mano de Diego Armando Maradona. Entonces, claro que se festejó. ¿Cómo no se va a festejar un logro en el deporte que casi rige ese país? Pero, vaya, no es el mundial. Entonces, por ahí también entra un debate. Que si México se sienta con los grandes en las selecciones de fútbol, que si sí, que si no, que si la medalla sí cuenta como tal, que si no cuenta, porque es aquí donde entra otro tema bastante picante y bastante polémico, que es los comités organizadores. Obviamente son 2 competencias distintas, es obvio, incluso puede caer en el pleonasmo decir que son distintos organismos, el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA. Así que es aquí donde mucha gente dice, si no tiene el reconocimiento del órgano rector por excelencia del fútbol, no lo puedes meter dentro de la misma mesa con las demás potencias. Entonces es aquí donde muchos se atreven a decir, no, la confederación que ganó México vale más que la medalla de oro. No, lo que pasa es que la medalla de oro fue mejor que la confederaciones porque la medalla de oro es lo máximo y la confederaciones no es el torneo máximo. Hay unos que dicen, claro que se equipara al mundial. Tenemos el caso de Uruguay, que se pone las estrellas de las medallas olímpicas en su escudo. Tenemos el caso de una selección que lo equipara, al menos en lo administrativo, al menos el organismo rector lo equipara, o sea, lo pone a la par, lo pone por igual. Entonces, pues ya tenemos varios factores. Tenemos la historia, tenemos el formato, tenemos la opinión de la hinchada, de los que lo gozamos. Tenemos ya también el punto de vista de los administradores, de los que lo mueven ahí, los tejes y manejes, los que saben del negocio, evidentemente. Pero vaya, hay muchísimas cosas también que tomar en cuenta. No es el mismo entrenador de la selección olímpica que el de la selección nacional que va a los mundiales, a las confederaciones y a los torneos organizados por la FIFA. Evidentemente se trata de 2 proyectos paralelos. Sí, estás representando un país y al otro, pero vaya, no van por la misma línea, no van por el mismo camino. Sin embargo, es aquí donde entramos al tema de la meritocracia. ¿Quién luchó más? ¿Quién luchó menos? También entra un poquito la experiencia, porque la edad obviamente no va a ser lo mismo un jugador a sus 23 años que un jugador llegando a sus 30, probablemente en el pináculo de su carrera, donde ya va a ir para abajo, donde ya no va a ir más para arriba, sino que llega en el pico más alto y de ahí va a empezar a bajar. Sin embargo, ya tiene un largo recorrido, ya tiene toda la experiencia del mundo, tiene todo el colmillo. Y bueno, un chavo de 23 años, chavo, yo tengo 22, bueno, una persona de 23 años que apenas tiene un breve recorrido en la primera división de su país, que apenas va en ascenso, no tiene quizás mucha experiencia, no tiene tal vez ese colmillo que sí lo puede aportar alguien en sus 30s.
Entonces la meritocracia juega también un papel muy importante porque tienes un grupo de seleccionados un poquito verdes, se podría decir un poquito inmaduros, sin embargo las cosas son iguales, porque todas las selecciones están en el mismo rango de edad. En cambio, en el Mundial tienes el factor que son selecciones con una generación más experimentada y en cambio compitiendo con selecciones con jugadores que apenas van saliendo del semillero. Entonces, también los parámetros en cuestión de la meritocracia entran en el juego para decidir cuál es mejor, no mejor, cuál vale más, cuál tiene mayor peso en un currículum, si es válido equiparar un logro en la FIFA que un logro en el Comité Olímpico Internacional. A fin de cuentas, ambos son los máximos representaciones del deporte. Entonces, ¿cuál vale más? La medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el primer lugar en la Copa Mundial de Fútbol. No hay uno que valga más que otro, son iguales. Yo no sé, yo dejo el balón rodando. Mi nombre es Alex Avendaño y esto fue Crónicas del Balón.